El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, muchas gracias a la intendenta Daniela Valareso. Gracias por la gentileza. Y aquí, evidentemente, una reflexión adicional. Yo, créanme, me quedé sorprendido, me quedé loco del nivel de agresividad en la zona de Colinas del Norte, aquí en el Distrito Metropolitano de Quito. Unas imágenes que fueron presentadas ayer por el colega periodista y amigo Patricio Díaz Benítez en el noticiero de Ecuavisa. Un nivel de agresividad de la gente recibiendo a los policías. 5 policías que habían llegado ante el llamado de atención del barrio. Había gente pues que estaba jugando vóley, había gente que estaba jugando fútbol, estaban pegándose los tragos, llega la policía y son recibidos con piedras. Un nivel de agresividad, ahí hay un par de señoras que querían golpear a policías. No, de verdad que no entiendo lo que pasa. Creo que tenemos que bajarle un poquito, ¿no? Entender lo que está haciendo la autoridad y comprender que esos controles tienen que ver con la necesidad de protegernos nosotros mismos. Ya habrá tiempo para jugar voleibol o para jugar fútbol. Créanme, yo como he dicho en varias ocasiones, no tienen idea cómo extraño pegarme un picadito en la Carolina con mis amigos. Como solía hacer los días domingos, pero desde marzo no puedo hacerlo porque es un tema de responsabilidad. Tengamos un poquito de paciencia. Eso para poner como corolario a la entrevista con la intendenta Daniela Valareso. A las 7:22. ¿Qué pasó con los medios públicos? Yo sobre esto tengo una opinión que probablemente podrá ser discrepante y eso le vamos a preguntar al maestro Hernán Reyes, que ya lo tenemos conectado. Creo que el concepto, la génesis de la creación de los medios públicos en el Ecuador era muy interesante, era vanguardista para el caso de la comunicación en el Ecuador, pero me da la impresión, y esto lo he dicho públicamente y lo sostengo, con el paso del tiempo ese concepto se desnaturalizó y dejaron de ser medios públicos para convertirse en medios gubernamentales. Y hoy, en lugar de aterrizar ese debate, se decidió por la extinción de los medios públicos. Hernán Reyes, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos. Fabricio, buen día, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. ¿Cómo vio Hernán Reyes la decisión anunciada el día viernes que implica, aunque nos digan que van a ser reformulados los medios públicos, pero de una planta de 600 y pico de trabajadores votaron a 500. Dicen que en 10 meses van a transformar el modelo de negocio similar al de la BBC de Londres, pero no sé cómo lo van a hacer con tan poco personal. En el camino quedan las dudas. ¿Qué pasó con los medios públicos, Hernán? Bueno, si es que me preguntan cuál es mi impresión, yo diría una mezcla de asombro y de indignación. Me parece a mí que hay no solamente ignorancia o mala fe, sino yo ya diría directamente vileza, en decir, por ejemplo, que dejando al quinto de su personal, eliminando las 4/5 partes de su personal, se quiere convertir a los medios públicos en un proyecto parecido a la BBC de Inglaterra. Significa no conocer absolutamente nada de cómo funcionan esos medios públicos y significa de alguna manera burlarse en la cara de los ecuatorianos que, al igual que usted, Fabricio, creímos en ese proyecto, un proyecto que, por cierto, tuvo fallas, efectivamente, pero que yo creo que estuvo marcado por 2 elementos fundamentales. Uno, el permitir efectivamente abrir nuevos canales, nuevos espacios de comunicación que sirvan a la ciudadanía, es decir, que desde el financiamiento estatal puedan permitir que la gente digamos, acceda a contenidos diferentes en términos informativos, en términos educativos, en términos culturales. No nos olvidemos que los medios públicos, además, cubrieron, por ejemplo, en el caso de la televisión pública, sectores geográficos del país a los cuales no llegaron, porque nunca quisieron llegar de ninguna manera los medios privados, porque eran sectores como la Amazonía ecuatoriana, por ejemplo, donde había poco público para estos medios privados que lo único que les interesa es vender sus audiencias a los auspiciantes publicitarios y por lo tanto no eran rentables, como suelen decir los encargados de medios privados. Y por otro lado, los medios públicos también fueron una suerte de contrabalance a lo que significó el pensamiento único, esta idea que la mayor parte de medios privados tiene de manera homogénea, de manera unificada, para informar
sobre la realidad. Lamentablemente, esto ya se vio desde un inicio en el gobierno de Moreno. Es un proyecto que se quiso devastar, como yo diría casi todo lo que se relaciona con el sector público. Hay un odio, yo diría, primerizo del gobierno de Moreno hacia todo lo que significa el sector público, muy enmarcado en la línea de un pensamiento neoliberal y bastante retrógrado, y creo que se dejó al Ecuador sin la oportunidad de poder manejar un proyecto distinto y quizá pionero en América Latina. Yo, por ejemplo, Hernán, esto lo comentaba el día de ayer, lo he venido comentando hace tiempo, seguramente habrá gente que discrepe conmigo. Yo sí defiendo y defendí en su momento y seguiré defendiendo el concepto de medios públicos, porque creo que la sociedad merece tener medios públicos. Yo creo que en un primer momento, cuando nació allí la génesis de los medios públicos hacia el último tramo de 2007, inicios de 2008, fue muy interesante. Yo recuerdo que tenían inclusive un consejo editorial, pero en el camino, insisto, ese concepto se desnaturalizó porque dejaron de ser medios públicos para convertirse en medios gubernamentales. ¿No fue posible, le pregunto, Hernán, recapitular el concepto que permitió el nacimiento de los medios públicos y rescatarlos para que no respondan a una línea editorial con base en el gobierno de turno, sino que respondan a lo que necesita el ciudadano? ¿Cómo ve usted este panorama, Hernán? Bueno, eso era lo lógico, eso era lo que se debía hacer. Es más, el gobierno de Moreno inclusive en varias ocasiones habló de la necesidad de aprobar una ley de medios públicos que implicaba precisamente garantizar, por un lado, la independencia editorial de esos medios públicos, pero por el otro lado también garantizar que pueda tener financiamiento y que ese financiamiento permita que cumplan con su misión, es decir, generar un periodismo que esté al servicio público, al servicio de la ciudadanía, al servicio de la gente. Yo creo que efectivamente hubo una mezcla, por un lado, y dependiendo, digamos, de quienes estuvieron en la dirección de los medios públicos, porque yo creo que hay que hacer diferencias también. Una cosa quizá fue Ecuador TV, otra cosa fue quizá el Telégrafo y Radio Pública por su lado. Y creo que por un lado ciertamente hubo un sesgo que se fue marcando conforme avanzaba el gobierno de la Revolución Ciudadana, en el caso de Rafael Correa, para evitar que se genere un periodismo realmente público y más bien se genere un periodismo de tipo gubernamental y los medios públicos al servicio quizá más bien de ese tipo de mensajes. Pero por el otro lado, yo creo que no hay que dejar de reconocer que hubo espacios en los medios públicos que nunca se llegaron a perder. A mí me parece, por ejemplo, que el Telégrafo llegó a tener el mejor suplemento cultural del Ecuador, sin lugar a dudas. Por ejemplo, Cartón Piedras llegó a ser de lejos un suplemento realmente cultural, a diferencia de los medios privados, de los periódicos, que con mucho más recursos, con mucho más personal, con mucha más trayectoria histórica, más bien lo que hicieron fue convertir a sus suplementos en espacios más bien bastante banales, en espacios para difundir publicidad, sobre todo de distinto tipo. Y a mí me parece que lamentablemente no se logró entender tampoco por parte del gobierno anterior que hay una línea que no hay que cruzar. Y la línea es pensar en defender lo público no estatal. Yo creo que desde la visión a ratos demasiado estatista del gobierno anterior, se quiso efectivamente colocar a los medios públicos como parte de ese conglomerado de medios, inclusive los medios incautados, que defendieron a rajatabla un momento determinado las tesis y digamos, el posicionamiento del gobierno. Sin embargo, de hecho, había también contrapesos internos, como usted menciona, Fabricio. Yo fui parte del Consejo Editorial de Ecuador TV durante varios años y efectivamente había un proceso no solamente de evaluación constante de la calidad de los contenidos, sino también de la necesidad de garantizar esa independencia editorial y ese servicio público que estamos ahora reclamando. Lamentablemente, en términos administrativos financieros, por ejemplo, los medios públicos ya desde el gobierno anterior
fueron pésimamente mal manejados. El hecho de haberlos juntado y haberlos entremezclado con los incautados. Que ahí vamos a coincidir, porque es justo casi como habernos conversado, Hernán. Yo lo comenté el día de ayer. A mí siempre me pareció un error que a los medios públicos les hayan puesto en el mismo saco de los medios incautados, que tienen otra naturaleza, porque los medios incautados nunca dejaron de ser medios comerciales. Otra cosa es su mala administración, sobre todo de Gamavisión y de Cablevisión. TC todavía sobrevive porque termina siendo una marca, pero son medios comerciales, pero los pusieron en el mismo saco con los medios públicos. Exactamente, y al haberlos puesto en ese mismo saco, medios que de alguna manera habían sido manejados pésimamente mal, estoy pensando en Gama TV, estoy pensando en TC Televisión, donde habían gerentes que ganaban $20,000, $22,000 de sueldo mensual, gerentes comerciales, por ejemplo, gerentes generales. Obviamente los medios públicos, en este caso, fueron contaminándose con ese mismo tipo de lógica que nunca se supo si era una lógica comercial. Si es que era comercial, estuvo pésimamente mal implementada porque las pérdidas fueron crecientes en los medios incautados y en los medios públicos, una vez entremezclados, entreverados. Y por el otro lado, tampoco se distinguió con claridad los contenidos ya de carácter informativo, educativo, cultural, que es el núcleo mismo y la razón de ser de la existencia de los medios públicos. En ese sentido, por ejemplo, yo creo que lo que se hizo mal ya desde el gobierno anterior se profundizó y se empeoró, si es que vale la expresión, con el gobierno actual. Y desde ese punto de vista, yo creo que todavía queda pendiente y creo que es parte de una investigación a fondo de por qué y a quiénes se benefició con esta mezcla entre los dos tipos de medios, quienes salieron ganando cantidades millonarias de dinero, siendo gerentes y gerenciando mal, gerenciando a pérdida estos medios públicos, y ahora el panorama es desolador, porque se tiene, por ejemplo, una infraestructura, se tiene activos patrimoniales de esos medios públicos, creo que superiores a los $200 millones, entre antenas repetidoras, instalaciones, estudios, equipos, etcétera, etcétera, que yo me temo que con esta intención, esta mala intención que el desgobierno de Moreno ha mostrado ya con respecto a todo lo que es lo público, va a ir a ser transferida y quizá a un precio absolutamente irrisorio hacia los medios privados. Yo creo que hay que tener cuidado con eso. Sería importante inclusive la conformación de una comisión veedora, que ahora parece que es el temor también para el caso de las frecuencias. Del concurso de frecuencias. El gobierno de Moreno está haciendo lo posible, lo imposible para evitar que haya una comisión veedora en ese famoso y malhadado concurso que están haciendo, que no significa más que legitimar la política de comunicación que prevalece y que prioriza a los medios privados en el Ecuador. Hernán, hay una cuestión que mucho se discute en estas horas a propósito de la decisión anunciada el día viernes y que se tradujo en desvinculaciones de 500 trabajadores de la empresa de medios públicos, la gente del Telégrafo, de Ecuador TV y de la radio pública. Quedaron 100 y pico para tratar de proseguir con el funcionamiento parcial de los medios. Pero digo, se debate mucho el tema de que no fueron medios rentables y que el costo generado era muy alto para mantenerlo en el presupuesto general del Estado. Mi pregunta es, ¿en algún momento había que debatir, que eso que yo también planteé el día de ayer, había que debatir la necesidad del modelo de negocio, entre comillas, buscando otras fórmulas de financiamiento, tal vez emulando experiencias internacionales, que el propio ciudadano también aporte, o tal vez otro tipo de mecanismos para garantizar el financiamiento de los medios públicos a partir de la diferencia de este concepto respecto de los medios privados? ¿Había que debatir eso, Hernán? Bueno, es que hay un proceso que es también lógico y del cual no se habla, en cambio, que es que en un escenario, en un ecosistema mediático como el ecuatoriano, absolutamente dominado en cuanto al mercado por los medios privados, porque a diferencia de otros países europeos, por ejemplo, como Alemania, donde primero se crearon los medios públicos después de la Segunda Guerra Mundial, aquí en Ecuador primero se crearon los medios privados y medios públicos prácticamente nunca existieron, y hubo uno que otro medio estatal sin mayor resonancia. Desde ese punto de vista, yo creo que no era un problema de rentabilidad, era un problema de comprensión de lo que se podría denominar rentabilidad social. No es una rentabilidad económica a secas. ¿Qué se quiere hacer con los medios públicos? Se puede valorar en términos de lógica comercial simplemente ese servicio que los medios públicos pueden y deben brindar a la ciudadanía
defendiendo los intereses nacionales, defendiendo los contenidos educativos, formativos, culturales, generando conciencia pública, generando cohesión social, etcétera. Desde ese punto de vista, por ejemplo, en otros lados existe la posibilidad de que haya un financiamiento directo a los medios públicos y una suerte de, digamos, direccionamiento colectivo donde está no solamente el Ejecutivo, que fue otro de los grandes problemas que siempre tuvieron los medios públicos, un consejo directivo donde la mayoría eran ministros de Estado que respondían directamente a las disposiciones del presidente de la República. En otros países como Alemania, por ejemplo, existen direcciones, digamos, paralelas entre el Ejecutivo y sobre todo el Legislativo, donde están presentes las distintas fuerzas políticas e inclusive organizaciones de la sociedad civil. Desde ese punto de vista, efectivamente había que mirar un modelo de negocios, pero no el modelo de negocios clásico de los medios privados. Era un modelo de negocios que debía haber tomado en cuenta que entrar a ese mercado monopolizado por los medios privados, porque ese era el mercado, históricamente el mercado ecuatoriano, significaba obviamente que no se podían aplicar esos mismos parámetros a los medios públicos, sin embargo de lo cual se debía garantizar que estos sean debidamente financiados. Desde ese punto de vista, a mí me parece que el hecho, la necesidad de haber devuelto al sector privado los medios incautados, algo que el gobierno anterior siempre dijo que iba a hacer y terminó no haciéndolo nunca, hubiera sido la posibilidad inclusive de inyectar capital fresco a los medios públicos, de evitar efectivamente esta especie de cuestionamiento permanente que se hacía al gobierno de Correa de no haber devuelto los medios incautados y de utilizarlos a su favor políticamente, y desde ese punto de vista yo creo que se hubiera podido dar una suerte de colchón de tranquilidad económica para que los medios públicos tengan esos recursos, por ejemplo, y un momento determinado puedan funcionar de mejor manera. ¿Capital fresco generado desde dónde, Hernán? Capital fresco generado desde una reinversión quizá en proyectos que ya de alguna manera se quisieron poner en práctica. Por ejemplo, estoy pensando, por ejemplo, en el uso de la imprenta de empresa El Telégrafo, de esta empresa El Telégrafo. El gobierno anterior usó en algún tramo de su gobierno de manera adecuada esa imprenta y a través de esa imprenta, por ejemplo, redujo gastos enormes que antes eran gastos que el gobierno debía devengar a imprentas privadas, por ejemplo, para producir libros del Ministerio de Educación. Claro, sin embargo, perdón, Hernán, sin embargo me alertan, y gracias al Pato Carrera que me escribe, me alertan y me dicen que despojaron el telégrafo de la imprenta y que eso también incidió en su desventaja. Me dice, yo no sabía este detalle, pero eso me comentan en este momento. Sí, por supuesto. Yo creo que lo manejaron muy mal. Yo creo que nunca pensaron con la idea de una visión de negocios integrada, de una visión de negocios, además que hubiera, habiéndose gastado tanta plata por parte del gobierno anterior, desde el sector público hacia proveedores privados, muchísimo de ese servicio que prestaban los proveedores privados al Estado hubieran podido ser prestados por los medios públicos al propio Estado. Y con eso, esos recursos que se ahorraban, digamos, de ser transferidos al sector privado y que nunca dejaron de ser transferidos, porque si bien por un lado el gobierno de Correa tuvo un feroz enfrentamiento verbal y político con los grandes medios privados, nunca dejó el gobierno de Correa tampoco de transferir recursos, tal vez no en la medida de gobiernos anteriores, pero de transferir recursos vía inclusive publicidad y vía otro tipo de prestación de servicios hacia medios privados. Desde ese punto de vista, yo creo que lamentablemente se quedó más en un proyecto, llamémosle así, ideal, se quedó más en palabras este proyecto de creación de medios públicos y finalmente ahora tenemos este resultado, que los medios públicos están prácticamente acabados, que existe una dirección de los medios públicos que resulta, en el caso del Telégrafo, por ejemplo, si es que se habló de sesgo y se habló de politización en el caso del Telégrafo en el periodo de Rafael Correa, el Telégrafo en el periodo de Lenín Moreno fue un medio propagandístico, además con una calidad ínfima en sus contenidos, prácticamente desbarató lo que tenía de interesante, que era la página editorial, por ejemplo, uno de los elementos interesantes que tenía, prácticamente rifó esos espacios para seguidores y muchos de ellos odiadores
casi de profesión contra el correísmo, y finalmente yo creo que fue deslegitimando y desacreditando a los medios públicos. A lo interno, las políticas de hostigamiento, de sobreexplotación laboral, de sesgo, de acoso en el trabajo, etcétera, creo que están recién por ser conocidas. Yo tengo muchos amigos que ahora han salido en el grupo de más de 500 trabajadores que fueron despedidos después de que el decreto implicaba que iban a ser primero despedidos en julio, después alargó 2 meses más la agonía. ¿Qué me han comentado de las políticas internas de carácter administrativo en los medios públicos que han sido absolutamente deleznables? Y por eso yo digo, hay la necesidad de hacer una investigación a fondo para reconocer, identificar y castigar a los culpables de este manejo y de de este despilfarro que hubo. Yo creo que en la última etapa del gobierno anterior también, no nos olvidemos que al haber trasladado los medios públicos al mismo espacio físico, por ejemplo, donde estaba la Secretaría Nacional de Comunicación, otro de los grandes y crasos errores, lo que estaban haciendo es efectivamente impidiendo que estos tengan autonomía, que estos tengan independencia y sometiéndoles a los dictámenes de quienes creían que los medios públicos eran herramientas, eran instrumentos para uso del gobierno de turno. Hernán, cierro esta entrevista con una última reflexión. En el comunicado que se emitió el pasado viernes por parte de la empresa de medios públicos se dice: la señal de Ecuador TV y Pública FM seguirá transmitiendo, el telégrafo se transformará en una moderna plataforma digital. Dice: es una tendencia global progresiva caída de circulación y ventas de ejemplares impresos, y hoy se imponen nuevos patrones de consumo informativo. Ecuador no es excepción. En ese contexto se plantea el desafío de convertir el telégrafo hoy en versión digital con una nueva estructura multimedia que tome como referente lo mejor de algunas plataformas del exterior, como la cadena pública BBC. De esta manera se facilitará el acceso a información, rapidez en la proporción de datos y claridad en el tratamiento de contenidos. De igual manera se trabajará en el mejoramiento y optimización de la televisión y radio públicas con una renovada propuesta informativa, siguiendo la hoja de ruta puesta en marcha desde hace 3 años, diversidad, calidad, libertad de expresión y prensa. Esto informaron. ¿Usted qué opina de esto? Con esto cierro, Hernán. Es una burla, nos quieren ver la cara de tontos, es una declaración absolutamente cínica. Para quienes sabemos cómo funciona un medio de comunicación, eliminar, por ejemplo, en el caso de Ecuador TV, a 20 de los 25 camarógrafos que tenía Ecuador TV para todos los contenidos que producía, dejarlos en 5, eliminar a 4 de los 5 editores que tenía el informativo de Ecuador TV y dejar a 1 que se pasa haciendo obviamente todo el día notas de una manera desenfrenada, frenética diría yo, pero significa la imposibilidad de que estos medios puedan siquiera lejanamente competir con los contenidos que los medios privados van a seguir produciendo. Desde ese punto de vista, quererse comparar con la BBC, querer hablar de un proyecto renovado, no significa sino cinismo por parte de quienes han tenido el descaro de salir públicamente y anunciar el cierre de estos medios. Acordémonos que todavía no pagan a algunos de los trabajadores de estos medios que ya fueron liquidados con esta acusación de ser correístas o porque simplemente le caía mal a la directora del periódico o al director de Ecuador TV o a lo que sea, hace ya 2 años. Existen ya casos y protestas en redes sociales, todavía se siguen difundiendo, de aquellos a quienes ni siquiera les han liquidado. Con esta falta de seriedad, con esta sinvergüencería con la que hablan estos señores que han venido a acabar con el proyecto de medios públicos en el Ecuador, es obvio, insisto yo, que tiene que haber a futuro, y el próximo gobierno tiene entre manos esta responsabilidad, una investigación a fondo para identificar a los culpables de esta situación y poderlos castigar. Correcto. Hernán, gracias por el tiempo, que tenga buen día. Muchas gracias. Gracias a usted, Fabricio. Gracias. Hernán Reyes, catedrático, hablando justamente sobre el presente y futuro de los medios públicos. Me dicen que el 98% del noticiero de la televisión pública se fue y que quedaron todos los gerentes. Apenas se quedó una reportera, un asistente de producción y editor. Terrible, realmente complejo.